baldíos de la nación, empresas nacionales y extranjeras, en la zona llamada de la altillanura del oriente colombiano. Se hicieron esas denuncias y de alguna manera el debate en la Cámara tomó vuelo, el país tomó conciencia de lo que significa perder esa frontera agrícola que va a ser profundamente importante para el posconflicto. Es decir, son las tierras del posconflicto de alguna manera, son las tierras de la modernidad del agro colombiano y también de la equidad social en el campo. Pues bueno, Wilson Arias, a quien le damos la bienvenida, viene a contarnos que las denuncias que hizo, pues ahí están, pero que es que se han descubierto en informes que tendrán que asumir la Contraloría, que siguen tumbándose la tierra de la altillanura, que es nuestra, que es de la nación. Wilson Arias, bienvenido una vez más al Primer Café. Bueno, mucho gusto a la mesa de trabajo, a ti, Antonio. Muchas gracias por esta invitación. A Bruno, mi compañero de lides, tantas y tan añejas, no puedo decir cuántos años porque nos declaramos, pero bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es la nueva denuncia, Wilson Arias? Bueno, primero no puedo dejar de saludar a la audiencia, pero también agradecer a este espacio. Lo que dice Antonio es rigurosamente cierto. Durante cerca de 3 meses se aplazó un debate que nunca debió aplazarse en la Cámara de Representantes, que comprometía especialmente al embajador de Colombia en los Estados Unidos, Carlos Urrutias, por obra de una asesoría que prestaba Brigario y Urrutia a compañías extranjeras y nacionales, sector financiero, grandes esporios. Y yo quiero hacer la alusión para decir: fue este el primer programa que en esa oportunidad me permitió denunciar algo que por entonces parecía algo así como un exabrupto. Ajá. El embajador asesoraba a compañías norteamericanas, el embajador de Colombia en los Estados Unidos asesoraba a compañías norteamericanas para quedarse con las tierras de los campesinos en Colombia. ¿Qué cosa tan soberana? Qué cosa tan soberana que además nos privaba de la posibilidad de reclamar los baldíos ante los Estados Unidos, porque la fase que se sigue, si se comprueba que Cargill, que era la compañía que asesoró Urrutia, cometió algunas fechorías o algunas formas indebidas de propagarse, probablemente tengamos que denunciar ante los organismos internacionales la recuperación de las tierras, con un embajador que funge como tal, pero que al propio tiempo era el asesor de lo que hemos descrito. De modo que... Pero usted apunta ahora a que hay nuevamente detectadas 40.000 hectáreas. Que son creo que 8 nuevos casos de manipulación ilegal de esas tierras que implican 40.000 hectáreas. Y allá hay empresas como, no sé, Forest First, reforestadoras, el ingenio Manuelita mismo. ¿Cómo es la cosa? Bueno, que aparte de los que ya documentamos anteriormente, tengo un nuevo listado de empresas que fueron documentadas durante una larga investigación. En este caso estoy tratando de subrayar lo siguiente, son casos muy emblemáticos, pero de conjunto me interesa demostrar que hay, digamos, nuevas modalidades, nuevas formas, nuevos artificios para poder quedarse con la tierra. Ajá. Que complementan los que habíamos documentado anteriormente. Anteriormente habíamos dicho, por ejemplo, Mónica Semillas, compañía brasilera, compra directamente a través de una especie de empresas fachadas, pero ella directamente un número de unidades agrícolas familiares para englobarlas en su beneficio. Ahora estamos demostrando, bueno, hubo otras modalidades y en esta oportunidad, por ejemplo, como una compañía que se llama Guacamayas, reforestadora Guacamayas, hace contratos de usufructo con algunas empresas con las que previamente se han conformado fiducias, 6 colombianas. Ajá. Y después algunos de esos predios terminan en propiedad después de que se constituyen fiducias, contratos de usufructo con aquellas familias que hacen las fiducias. Posteriormente Guacamayas queda con la propiedad directa de algunos de esos predios. Es tan perverso, Wilson Arias, como la tercerización del trabajo, pero aquí es la tercerización del tronche. La tercerización de la tierra con un agravante que hay que decir de entrada. No te olvides que se trata de tierras baldías de la nación que tienen como destino los campesinos pobres y en determinadas condiciones. Luego lo que estamos diciendo es que se están quedando con una tierra que tiene un destino muy específico por mandato constitucional, que sería en la base de lo que has dicho. Algo así como el Banco de Tierras para la Paz termina en manos de los bancos y el sector financiero. ¿En cuál paz están pensando estos personajes de la gran política y del neoliberalismo salvaje? Si lo que hay para el posconflicto se lo están robando antes. Y mediante distintas modalidades que intentan borrar la huella del acaparamiento, de la acumulación, o sencillamente en algunos casos inclusive presentarse como inversión extranjera directa, de modo que después en marco de TLC no la podamos recuperar, porque evidentemente no hay salvaguarda que diga que podemos recuperarla. Es decir, esto es de una complejidad realmente muy elaborada, en la cual han participado pools de abogados muy importantes y en relación con los cuales cada vez encontramos nuevos artificios, es decir, una especie
reacomodo permanente, bien sea, por ejemplo, eso suena mediante a cartel. A cartel, claro, Sí, que sí, claro, es decir, claro, te organizas mediante la figura primero de la compra de empresas fachadas, después mediante las sociedades agrícolas simplificadas, anónimas simplificadas, las SAS, después mediante la figura de las fiducias, después mediante la figura del arrendamiento, como hizo Río Paila, que se contrató a los integrantes de su junta directiva compraban predios que después eran supuestamente arrendados a Río Paila y paralelamente un contrato de mutuo para explicar cómo el pago del arrendamiento realmente era una simulación y terminaban en Luxemburgo englobando la totalidad de las tierras. Entendemos eso, Wilson. Perdón, Ana María, te interrumpo que ibas a preguntar. Pero mire, eso además de ser inmoralidad, irregularidad, ¿se configura un delito ahí? Sí, claro. Varios. Claro. ¿Cómo de qué índole? De una parte, todos los que tienen que ver con la violación del patrimonio público constituido en los baldíos. Ley de baldíos. Un patrimonio de la nación. Se violan allí varias normas, la prohibición de acumular más de una unidad agrícola familiar, que es una determinación, la prohibición de entregarle esas tierras a personas pudientes, bien, amén de los otros. La super sociedad se encontró, por ejemplo, que se estaba algo así como, hay una especie de abuso de la figura societaria, es decir, tú te presentas como una asociación, pero realmente es para abusar digamos, de la posición del derecho. Wilson Arias, hay delincuente. Claro. Donde es delito es delincuente. Y aquí hay más de uno, y el más de uno no solamente es político, sino grandes empresarios nacionales e internacionales que son favorecidos precisamente por los políticos colombianos, pero le tengo otra modalidad para la investigación. Bajo la fórmula 70-30, en la que los pequeños agricultores lograban financiar sus tierras, cuando cambiamos de caja agraria a banco agrario, se rematan predios, ¿y quién los compró? Claro es que aquí claro. venimos... ¿Eso opera allí en la Altillanura también? Mire, le complemento el comentario de Ana María. Se sabe una cosa bastante torva y sospechosa. Ajá. Tierras que pertenecieron a personajes non santos que o murieron o que están extraditados pasan ahora a manos de personajes que están con sus empresas muy legales y todo. Eso... Así ha ocurrido mucha cosa en este país, pero yo creo que este es un magnífico ejemplo de ver cómo se usa o ocurre que ilegales, ¿cierto?, braveros, violentos, se quedan con tierras de la nación o de los campesinos y después esas tierras se legalizan. Tengo un caso típico acá en estos momentos. Si me permiten, quiero leer los 8 nombres para poder explicar de alguna manera. Muy importante. Aceites Manuelita S.A. del Valle del Cauca. Forest Fields Colombia, una compañía norteamericana reforestadora que se ha quedado con más de 20.000 hectáreas. Reforestadora, si lo que hacen es tumbar el bosque, hasta donde uno entiende. Pues sí, claro que sí. Es exactamente la noción contraria, pero ya volveremos sobre el tema. Reforestadora Guacamayas, Palmar de Santa Bárbara, familia Holguín, agropecuaria. Holguín del Valle también. Holguín, Sí. creo que del Valle, sí, Sí. tiene suertes vínculos con el Valle. Inversiones Rocasas y María Catalina Rafo Palau y Carlos Arturo Llano Henao, Palaus del Valle y mismo modus. Exactamente para que coincida el modus operandi tiene que ser una cosa espantosa, lo explico para recordarlo más bien. Río Paila decide crear una cantidad de empresas que constituyen un buen día unas sociedades anónimas simplificadas en la misma notaría, el mismo día, a la misma hora, que posteriormente resulta en manos de aquellos. Pues bien, con la misma moralidad y las mismas denominaciones, porque son poco ingeniosos o tal vez para resumirse sus trampas necesiten eso. Es decir, el nombre es algo así como, por mencionar, te doy el caso. Sí. Mismo nombre. Bueno, Niña Bichada Sas, Muriba Sas, La Hermosa Sas, El Cóndor Bichada Sas. Es decir, el nombre del predio más el apellido Bichada Sas, mismas modalidades que utilizó Río Paila, hasta en las denominaciones, probablemente mismas asesorías de los pools de abogados, para al final quedarse con las tierras. La pregunta es no solamente si hubo los mismos asesores, sino también si estaban fungiendo con el mismo globo de tierra. Es decir, mañana vamos a descubrir que nos faltaban por incorporar estas en Luxemburgo a Río Paila. Es decir, mañana podemos llegar a la conclusión de que estos fungían en beneficio también de Río Paila. Son asuntos que apenas estamos investigando, pero para señalar pues la gravedad de las formas de apropiación de la tierra campesina. Y el caso de delincuentes, de personas que hicieron grandes adquisiciones de tierras por vía violenta o por vía comercial como lavado de activos y que ahora pasan a manos legales. Manuelita, por ejemplo, con el agravante de que Manuelita, de la familia Eder,
tiene a uno de sus hijos negociando las tierras en La Habana. ¿Cómo? Barájelo. Disculpe, uno de los hijos de la familia Eder es vocero gubernamental en la negociación de La Habana, que inicia con el capítulo de tierras, Alejandro Eder, entonces, y de cuya ¿está familia... negociando lo suyo? Y de cuya familia, bueno, no entiendo bien su papel, pero quiero decir que me parece por lo menos digamos una casualidad casi que siniestra que se esté discutiendo en La Habana el tema de la paz y empieza por el capítulo de tierras, sí. Y en Colombia la familia del doctor Alejandro Eder, no él, su familia, no puedo decir de él directamente, por ejemplo, se quedó con 17.000 hectáreas en Orocue, Casanares, una buena parte de las cuales previamente habían sido de el señor Oicata Morales y de Oscar de Jesús López, que fueron baldíos, que pasaron a mano de estos personajes, de quienes después aparecen en la lista Clinton y aparecen condenados por paramilitarismo y narcoparamilitarismo, personas que propiciaron una convergencia criminal horrible en la zona, es decir, ¿quién no sabe lo que pasó en Casanare? Cuchillo, Loco Barrera. Estas personas, de hecho, fueron testaferros de los que he mencionado, y al final de cuentas se quedan con las tierras, pero en un momento determinado aparece Manuelita, Aceites Manuelista, Manuelita del Palmar, plantaciones de palma especialmente en manos de Aceites Manuelita. Es decir, lo que ustedes decían ahora de quiénes eran los últimos instigadores de los asesinatos de algunas personalidades muy importantes, habría que presentárselos también aquí. Es decir, quiénes fueron los beneficiarios finales después de una cadena de complicidades de todo este despojo, esta convergencia criminal, y en este caso lo tenemos claro con todas sus letras. Aceites Manuelita, plantador de palma de aceite, entre otras cosas, uno de los mayores contribuyentes de la catástrofe ambiental del Casanare, la palma, es digamos la familia más prominente, si se quiere, una de las más importantes del Valle del Cauca, que inclusive tiene a uno de sus hijos negociando en La Habana. Entonces, bueno, uno de los varios casos. Wilson Arias, la pillamos, tenemos el diagnóstico, el contexto, ¿no es cierto? Y sería interesante que usted nos contara en un par de frentes cuáles son las acciones. Estamos hablando de un frente que es el que usted está manejando muy directamente, que es un frente, llamémoslo, político y social, de oponerse a esta vagabundería, ¿no es cierto? Pero por el otro lado, en el frente puramente jurídico y judicial, ahí sí que la pregunta se circunscribe a dos palabritas, tanto en lo político como en lo judicial: ¿qué hacer? Bien, en lo político hemos estado adelantando estos debates que no se van a ver truncados por la triste noticia para mí de no haber quedado en el Congreso de la República. Tengo la fortuna de que varios parlamentarios de distintas denominaciones políticas están muy interesados en acompañar este debate, y agradezco públicamente a esas distintas denominaciones, esos parlamentarios, por estarnos acompañando. Pero en el frente jurídico, dos que me parecen de la mayor importancia. Contraloría General de la República acaba de rendir un informe. De los 15 casos que documenta de microfocalización de la altillanura, 10 fueron documentados por Wilson Arias en el Congreso de la República, y es importantísimo, ha dicho que hay detrimento patrimonial, porque fíjate tú, los baldíos, así se le entrega a un campesino y entra al mercado privado, no puede posteriormente ser entregado a un acaparador de tierras, tiene que mantenerse en el mercado campesino, y califica la Contraloría, hay un detrimento patrimonial de 150.000 millones de pesos inicialmente. Segundo frente, ¿quién es el culpable por el lado del Estado de eso? Bueno, quien debe recuperar las tierras y quien debe estar más atento a esto es el INCODER, y claro, señala la Contraloría, ha sido omisivo, pero omisivo en general históricamente con un agravante. Dice Juan Camilo Restrepo, que fue mi contradictor en este tema, ministro de Agricultura, tengo que reconocerlo, dice en el último escrito que, muy a pesar de las contradicciones, durante su periodo se está avanzando en la recuperación vía jurídica y otras vías de control, pero dice textualmente, lean la cuestión agraria que acaba de publicar, dice que se ha frenado el proceso en el INCODER, y adicionalmente hemos abierto un frente en la Fiscalía. Ese es el segundo punto que usted iba a mencionar. Sí. Estamos Contraloría, INCODER y Fiscalía. Y en la Fiscalía he documentado 3 denuncias muy importantes ante el señor fiscal. Denuncias que aprovecho para recordar, han tenido escasísimo desarrollo. Tiene que ver con Mónica Semillas, una muy emblemática que documentamos hace 4 años. Hago notar, hoy estoy denunciando una nueva extranjera.
denuncié Únicas Semillas, pero también denuncié a Cargill, que se queda, Antonio, 52.000 hectáreas se queda Cargill, para que la gente tenga noción. Salento, en el Quindío, es un municipio, está de 52.000 hectáreas. Claro. El mismo tamaño, todo ese municipio del Quindío lo tiene en los Llanos Orientales una compañía norteamericana, Cargill, 52.000 hectáreas. Y la tercera es Forest Fields, que estoy mencionando, 20.000 hectáreas, forestal, que se presenta con nombre colombiano, forestal de la Orinoquía, pero que pertenece a una compañía norteamericana. En la Fiscalía entonces he presentado varias de esas denuncias, en el caso de un ingenio, en el caso de Río Paila, en el caso de Mónica Semilla y en el caso de Cargill, y lamento que el desarrollo de esas denuncias hayan sido 3 casos, en un momento en el cual, Antonio, de nuevo vuelve a aparecer la amenaza de una nueva ley de baldíos. No olviden ustedes que en 2 oportunidades le llamamos ley Urrutia a aquella que quería blanquear todas estas inversiones, presentada recientemente por el doctor Luis Arralde, y quiero decir, hoy nuevamente auspiciada por el gobierno de Santos, bajo el gobierno o la cartera de Iragorri, uno de cuyos familiares también es detentador de este tipo de adquisiciones en los Llanos Orientales. Se trata de un Valencia Iragorri, primo del doctor Iragorri, ¿no? y que tiene 3 baldíos que dice él adquirió porque le gustaba aterrizar en su compañía de aviación en esa zona del país. Estamos hablando nuevamente de la altillanura colombiana. El juguete de la altillanura para el billete y para los aviones. Bueno, Wilson Arias, muchísimas gracias por haber vuelto acá, por poner en el foco que es que no solamente eso pasó, sino que sigue pasando, que hay nuevos casos de apropiación ilegítima de baldíos en esa zona importantísima de la altillanura, y lo que nos queda pues como reflexión de alguna manera es que mientras hay un tránsito del país hacia la reorganización democrática de la tierra a través de una probable, si no reforma, reconversión del agrocolombiano en el contexto de lo necesario para el posconflicto, pues el mismo Estado colombiano, que está por un lado propugnando eso, por el otro lado, por acción o por omisión, está favoreciendo justamente los intereses de lo que dio origen al conflicto político, social y armado en el campo colombiano, que fue la expropiación generalizada de los campesinos en los años 20, 30, 40, de los indígenas, de las poblaciones afro, que es básicamente el diésel y la gasolina, para hablar allá de la altillanura, de la guerra. Aquí el problema de la guerra ha sido, en una medida importantísima, no hay que ser analista ni historiador para saberlo, ha sido el agro y la tierra colombiana, y evidentemente la solución al problema del conflicto armado, político y social en el campo y en el país entero pasa por la reconversión del agro, una reconversión democrática. Entonces uno no entiende cómo. Por un lado, chévere, los diálogos en La Habana, vamos avanzando en el proceso de asumir eso que se llamó en algún momento las causas objetivas de la guerra, es decir, la problemática social, y ver cómo se transforma gradualmente, no en términos hiperreformistas ni revolucionarios, sino simplemente democráticos. Y por el otro lado, tenga la de siempre, vaya y robe ahora los baldíos de la nación, vaya y ocupe ilegítimamente con las grandes empresas nacionales e internacionales. Qué contradicción, perdóname el término tan berraca del doctor Santos. No. Sí, pero no. Sí, pero no. Entonces paz, pero demos todavía nuevamente los elementos de la guerra, es decir, la expropiación ilegítima de la tierra y la acumulación de la tierra, para que siga el conflicto. En fin,